Bienvenidos nuestros compañeros que vienen a nuestro debate, que es un debate en torno a los grafitis como expresiones artísticas o como barbarie contemporánea. El marco de la actividad que estamos realizando es en el curso que se llama Lengua y Prácticas del Discurso Académico, y justamente el hecho de que estemos grabando este debate es que podamos analizar cómo están funcionando nuestros discursos argumentativos para este tema, porque se trata de transponer este discurso a la argumentación disciplinaria, es decir, la que tiene que ver con el trabajo especializado de investigación documental sobre lectura y escritura académicas que vamos a hacer como trabajo final de este curso. Entonces, esta es una tarea que ha sido ardua en el curso, que partió de un texto de un catalán, Josep Santamaría, sobre una secuencia didáctica que tiene que ver con cómo aprender a escribir textos argumentativos. Entonces, el debate precisamente nos va a permitir estas dos posiciones, un tanto a favor y en contra, para construir tanto los argumentos, las tesis que sostienen sus compañeros, como los contraargumentos y cómo sostenemos una postura a lo largo de un escrito, cómo la defendemos, ¿sí? Y cómo al final, qué concluimos de toda esta actividad, cómo también aportamos contraargumentos o analizamos las visiones en contra, porque el texto argumentativo tiene como función convencer. Entonces, esa es un tanto la función del público aquí presente, que son los compañeros del otro curso de Lengua y Prácticas del Discurso Académico. La función suya es como público, que después del debate puede intervenir para decir qué piensan, si los convencieron sus compañeros, qué argumentos les gustaron más, en fin, ustedes dicen qué les parece la actividad, qué les parece el contenido de lo discutido aquí en este debate, ¿no? Bueno, para no alargarme mucho, les platico cómo va a funcionar el debate. El debate va a ser abierto por Miguel. A partir de la presentación de Miguel del debate, sobre todo él porque tiene una postura en contra de los grafitis como expresión artística, pero de todas maneras en un debate siempre tiene que haber argumentos y contraargumentos, es decir, una es la tesis que sostenemos donde van a cargarse la mayor parte de argumentos, pero los contraargumentos tendrán que ver con cómo nos defendemos de las ideas que sostienen una postura contraria a la nuestra, ¿no? Entonces abre Miguel, luego yo iré dando la palabra, mi función aquí va a ser simplemente ir dando la palabra a quien presenta. Después de que se concluyen las presentaciones a favor y en contra, todos los compañeros van a tener posturas también donde den contraargumentos respecto a la postura del graffiti como una barbarie contemporánea, que son sus contraargumentos dentro de sus textos. Y luego, después de la participación del público, simplemente iré dando la palabra, y luego al final tenemos en este lado y en aquel lado 6 compañeras que son las periodistas que van a hacer la crónica del debate. Están organizadas, de este lado van a presentar las posturas en contra, a favor, Anayeli, Diana Laura y Alejandra, y de este lado van a presentar las posturas, van a ir tomando notas ellas, la postura en contra, que son Magali, Frona y Miriam, ¿sí? Al final del debate, después de la presentación del público, ellas nos presentan de manera resumida una especie de relatoría a partir de sus notas para dar una especie de cierre del debate, ¿sí? Bueno, posteriormente a esta presentación del debate oral, les haremos llegar a nuestros compañeros del otro curso y también para nosotros mismos una antología con los textos producidos a partir de esta actividad. Bueno, entonces inicia Miguel y quien vaya a participar después de Miguel levanta la mano, tomo el orden de participaciones y van participando en ese sentido. Adelante. Bueno, pues yo sostengo la postura de que el debate el graffiti es una barbarie,
Y para empezar, digo que el graffiti, ¿qué significa? El graffiti viene del griego y significa escribir, entonces no significa una pinta. Entonces, cualquier pinta no puede ser considerado como obra de arte. Luego de ahí también, en la ley de cultura cívica del Distrito Federal, en los artículos 126, está tipificado como daño en propiedad ajena, con de 2 a 6 años de prisión y de 1,196 pesos de multa. Esto quiere decir que una obra de arte, un arte no puede estar tipificado como delito. También sustento lo dicho en los siguientes argumentos. Primero, daña las propiedades ajenas. La mayor parte de las veces se realiza de forma clandestina. Se lleva a cabo por pandillas que regularmente están en pleito y que utilizan un coloquialismo que se llama me pisaron, ¿no? Que pisan la placa, se les designa una placa. Por lo tanto, esa es una expresión que incita a la violencia, que incita al conflicto, es pandillerismo y eso no puede ser considerado como arte. Si bien algunos sostienen que es una obra de arte, su único argumento es la belleza estética que tienen. Dentro de las 7 bellas artes podría entrar en la pintura, pero tendríamos que ver qué es lo que la UNESCO nos está diciendo para que una pintura, porque no cualquier pintura es obra de arte. Tendríamos que revisar los criterios de la UNESCO para que nos dijera que es una obra de arte. Y aquí muestro pues unas de las imágenes de las obras de arte. Ustedes no pueden decir que esto es arte, ya que si así lo dijéramos, estaríamos nulificando y limitando el derecho al arte de algunas otras pinturas. Aquí muestro cómo estas personas clandestinamente lo hacen de una forma tapándose el rostro, de una forma clandestina, pandilleros, en su mayoría no estudian, y esto es como lo hace un verdadero pintor de obras de arte, con tranquilidad, con calma, en un estudio, con el rostro descubierto. Entonces, bueno, mis principales argumentos son esos. También debemos definir qué es arte. El arte es la actividad en la que el hombre recrea una finalidad estética, un aspecto de realidad o un sentimiento de forma bella. Y tendríamos que preguntarle a los grafiteros cuál es el sentido que ellos le dan a la pintura. ¿Es una barbarie o es un arte? Tendríamos que ver cómo lo definen ellos, tendríamos que ver cómo lo define el grueso de la sociedad y tendríamos que ver cuáles han sido los estándares que el gobierno ha utilizado para que ellos puedan tener un espacio. Si bien en muchos estados se les ha dado la oportunidad de que hagan las pintas, esto se ha abierto debido a que reiteradamente han pintado espacios públicos, espacios privados, escuelas, hospitales y han dañado imágenes históricas, coloniales, como fue el caso de Guanajuato en el 2007, en donde pintaron una fachada que databa del siglo XVI. Posteriormente se quiso quitar, se remodeló, pero se dañó totalmente la estructura. Y eso también ha generado que en el 2012 se llevaran a la cárcel, se llevaran a los separos a más de 130 jóvenes en el Distrito Federal por estar haciendo pintas durante la noche. Eso serían mis argumentos para decir que estoy en contra. Muy bien, hubo muchas expresiones ahora de que no estaban de acuerdo con lo que dice Miguel. ¿Quién quiere participar para responder, aportar sus ideas sobre lo que dijo Miguel? Bueno, yo. Adelante. Bueno, lo que yo sostengo es, primero debemos esclarecer y tener bien definido el tema y el concepto de qué es graffiti, ¿no? Yo sostengo que estas son expresiones artísticas, humorísticas o críticas que se escriben y dibujan generalmente en estos muros públicos de los espacios urbanos generalmente, con la idea o fin de aportar la ironía o sarcasmo a la ideología dominante de la sociedad. Todo esto con la intención de transmitir un mensaje, el cual el autor de este intenta dar a compartir con quienes lo ven. Ahora, lo que propongo también en esto es que hasta qué punto deja de ser un grafiti, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, preguntándonos, ¿qué es un grafiti? ¿Y cuándo deja de ser un grafiti? Una pinta o un mural artístico con trazos bien definidos, con imágenes muy claras,
en un espacio público. Y esa es la pregunta de lo que voy, ahorita con lo que estabas comentando. Entonces, para que sea arte, debe de estar en una galería, en un centro reconocido por las masas populares, o debe estar hecho por un autor reconocido, un autor famoso, para que deje de ser o pase a ser arte. Entonces, pues bueno, estos son mis puntos. Con respecto a lo que dice David, digo, todo movimiento artístico urbano es vandalismo hasta que la sociedad lo acepta. Cuando dices graffiti, el término viene de grafito, una escritura. En tus imágenes que presentas no es un graffiti. Tal vez lo habrá pintado un joven, entonces tienes que definir eso, que el grafito siempre va a ser una escritura que no tiene reglas. Yo creo que tu postura lo ves como el graffiti afecta a terceros, tú lo ves desde ese punto de vista, pero no lo ves como la expresión artística que es, porque en el graffiti a veces puede abarcar, el graffiti es una expresión del grafitero. Tal vez no tienes intención de afectar a terceros y tu punto de vista es desde cómo afecta a los terceros. Mi pregunta es, ¿tú crees que sí es una expresión de arte? Bueno, mi compañero David decía algo muy importante: para hacer arte tendría que estar en galerías, y por supuesto que tendría que estar en galerías. Tendríamos que ver nuevamente los protocolos. El graffiti como escritura. Decir que esto ya no entra dentro de una escritura, es que, permíteme, decir que esto ya no entra dentro de una escritura también es limitar los tipos de escritura que hay, no solamente con los alfabetos escritos, con imágenes, tenemos los códices de las culturas indígenas, la forma de escritura es muy variable. Ahora bien, es una expresión de arte. ¿Hasta dónde el arte no daña el grafiti? ¿Hasta dónde la expresión artística tiene un límite en donde ya no se daña la propiedad ajena y ya no se daña a terceros? Tendríamos que entonces estar clasificando los tipos de graffiti y tendrían que ponerse de acuerdo los que están a favor de que es una obra de arte, qué sí es graffiti y qué no es graffiti. Para una persona que hizo esto, va a ser un grafitero y él se va a reivindicar como grafitero y no le podemos decir tú no lo eres, porque no hay una ley, no hay unos estándares, un reglamento que lo diga. Para que el graffiti sea considerado como obra de arte, tendría que clasificarse, tendría que despenalizarse en la Ley de Cultura Cívica, tendría que estar reglamentado, tendría que haber estándares para que pudiéramos decir que es una expresión de arte. Cuando podamos hacer esto, entonces se podrá abrir un diálogo. Tendríamos también que clasificar a los grafitis y a los grafiteros del arte urbano. Tendríamos que ponernos de acuerdo para saber quiénes sí pueden hacerlo, dónde lo pueden hacer, cuáles son las características que lo deben de hacer, porque si nosotros simplemente desde nuestro criterio personal decimos qué es graffiti, qué no es graffiti, qué es obra de arte, qué no es obra de arte, tendremos que partir que la moral es dinámica y que no todos tenemos los mismos criterios y que no todos tenemos los mismos gustos. Por lo tanto, si alguien pinta en una pared, para mí puede ser graffiti, para ti no. Entonces, aquí no está en debate ni la libertad de expresión, no está ni en debate ni el arte. Lo que está en debate es el graffiti como una expresión de arte, a lo cual he sostenido siempre que no es una obra de arte y que no necesariamente tendría que ser un arte urbano, que también es una expresión de barbarie. Tendríamos que ver cómo ha surgido el graffiti desde los años 70 en la Ciudad de México. Si bien nació como un acto de rebeldía en las zonas populares como las colonias Tepito, Morelos, San Lázaro, fue principalmente en las casas de la gente de clase media donde se hacían estas pintas, repudiando que ellos tenían un poco más de plusvalía y un poco más de estatus social en cuanto a estas personas.
también fue una manera de desafiar a los policías. Se hacían las pintas y al ver a la patrulla corrían. Eso se dio mucho en los años 70, 80, 90. Entonces, lo que realmente hace falta para poder decir que es una obra, que es una expresión de arte, es que esté reglamentado, y el primer paso es que se despenalice, porque si sigue penalizado es un delito, y por tanto un delito es ilegal, y por tanto si sea una obra de arte, si es un delito y si es ilegal, nunca va a poder ser considerado como arte. Ya mencionaba yo que 132 jóvenes fueron llevados a los separos en el 2010, y entonces esto nos da que siguen teniendo a estos jóvenes como vándalos. Denise. Bueno, con referente a lo que mencionas sobre dónde surgió, realmente surgió desde la época prehispánica, desde ahí empezó. El graffiti es la expresión plasmada escrita. Empezó se tiene una, ¿cómo se puede decir? Se tiene registrado que desde que nuestros antepasados en la prehistoria plasmaban lo que vivían, desde ahí surge el graffiti, ya en términos del griego, como mencionaba Mariano, que es el hecho o la práctica de llevarlo a plasmar en una pared o en un lugar liso. Con lo que mencionas respecto a lo de que surgió en México, realmente surgió en Estados Unidos, en Nueva York, y fue un acto no tanto de rebeldía, simplemente fue oposición, principalmente por una cultura que la optó como uno de sus 4 pilares, que es la cultura del hip hop. Empezó ahí. ¿Por qué? Porque recibían una discriminación principalmente de la autoridad. Por eso es que empezó a surgir como un modo de expresión, una forma de expresión. Desde ahí se empezó a decir que era ilegal. ¿Por qué? Porque reprimían que ellos se pudieran expresar a lo que acontecían o a lo que vivían ellos normalmente. Después se empezó a mover a diferentes lugares, como es México y lugares de América Latina, principalmente en Argentina, en Chile. Y bueno, con referente a eso tenemos una parte del escrito de Julio Cortázar, que es lo del graffiti, donde lo remarca cómo es que vivían esa parte, ¿no? Y no tanto por el hecho de plasmar quiénes eran, ¿no? Porque fueran grupos formados de personas, como lo mencionas, que cometieran barbarie, sino era una forma de expresión, lo cual se les estaba limitando. Mariano. Una cosa que desde mi punto de vista, Miguel, que tú ves el graffiti como letras, unas letras feas, unas letras que se ven mal ahí, pero tú no ves la intención del graffiti, las palabras, el significado. El graffiti actualmente es la única manera de expresión que tiene la sociedad, donde se puede criticar libremente. Entonces, ¿por qué no ves el significado de esa palabra? No lo veas como que se ve mal, la intención que tiene el grafitero, porque siempre el grafitero es un anónimo, por lo regular nunca es a la vista. Entonces no lo veas como palabras mal, letras feas, la intención, qué significado tiene esa palabra. Entonces tal vez un dibujo no sea nada, o para el artista que lo dibujó, pues para él sí, pero en este caso de graffiti, que es grafito, letras, pues tal vez puede ser que te dé otro punto de vista. ¿O cómo ves? Bueno, ¿por qué no dejamos tantito? Porque está haciendo un diálogo de todos con Miguel y hay otros puntos de vista. Quedan tantito para responder a qué los compañeros participen, quién que tienen no quieres participar. Citen sus textos, chicos. Es decir, no estamos organizando. Adelante, por favor. Que se paren menos. Yo no estoy en ninguna de las dos. No quiero convencer a Miguel. Nada más sí quiero decir que el graffiti sí está en una realidad es un medio de comunicación y está en una realidad de ilegalidad, ¿no? Entonces, hay pocos espacios públicos para realizar este tipo de pintas, ¿no? Y normalmente se cataloga que pertenecen a un tipo o a un grupo en específico de escatos, ponquetos o no sé, algún tipo de
sí, de grupos urbanos, pero no todos son así. Entonces aquí en México el graffiti es una cuestión que llega desde los Estados Unidos, de Los Ángeles, donde tiene más el despegue, es el de mayor apogeo el lugar, y llega aquí a Tijuana, ¿no? Tijuana es una ciudad, es una urbe muy, con muchos problemas. Sabemos que actualmente pues tiene muchos problemas esa parte de nuestro país, y es donde llega, ¿no? Entonces también el graffiti tiene mensajes políticos, tienen expresiones donde quieren, pues los jóvenes se quieren dar a notar, o quieren hacerse existir o hacerse permanentes, ¿no? A pesar de que están en el anonimato, hay placas, entonces, o hay tipos de grupos que se quedan ahí plasmados, ¿no? Entonces también hay un tipo de, como de lealtad entre ellos, ¿no? O sea, sí, yo sé que si hay algún tipo de letra o algún tipo de imagen considerada graffiti, y la pintó alguien, no sé, que tenga esa cuadra, esa colonia como suya, como catalogada suya, pues los demás no llegan, ¿no? Entonces ahí creo que sí tienen una cierta lealtad entre ellos. Y otra cosa, yo sé que no todo es arte, ¿no? Entonces, como decía Miguel, que el arte, para él, el graffiti no lo es, ¿no? Pero pues para mí tampoco, ¿no? Tampoco para mí es un pedazo de periódico que he visto grandes obras, no entiendo de arte, ¿no? Entonces, si yo veo un periódico ahí pegado de cualquier día y es considerado arte y se vende en millones de dólares o en miles de dólares, pues a mí no me vengan a cuentear, ¿no? Para mí no es arte, ¿no? Entonces el arte es muy relativo, ¿no? Para muchos es considerado ese pedazo de periódico, o para otros son grandes pinturas, ¿no? Como las de Diego Rivera, ¿no? Y Diego Rivera pues también tiene ahí unos murales que en el graffiti también, grandes imágenes se consideran murales, ¿no? Entonces pues ni a favor ni en contra. Hay muchas ideas en esos papelitos que tienen en sus manos. Por favor, intervengan para que no tengan que decir fulanitos, sino ustedes mismos. No tengan inseguridad, chicos, por eso lo preparamos, por eso ustedes escribieron, sus ideas están estructuradas, tienen un texto a punto de publicarse, entonces, ¿por qué no van a decir? Si les cuesta trabajo, lean, identifiquen en sus textos lo que para ustedes fue su tesis, presenten sus tesis, ¿no? Creo que de esa manera pueden participar, y después que vaya tomando nota Miguel, a ver si lo convencimos o no, o cómo se modificó su postura, ¿no? Compañeros, ¿quién más? Muy bien, Betsabe. Bueno, complementando un poco de lo que dice Viri, bueno, yo tampoco estoy a favor ni en contra. Primero tenemos que diferenciar un poco de lo que es arte y de lo que no es, ¿no? Bueno, en este texto yo puse de que hay muchos grafiteros que solo ponen rayones en las paredes públicas, y pues yo creo que esto no es arte. O ponen una firma, un rayón o cualquier cosa, y pues por culpa de ellos, o sea, la sociedad piensa de que pues todos son así. Entonces, esos yo creo que lo hacen por fastidiar, y pues yo no estoy de acuerdo con esa parte, ¿no? Pero también existen grafiteros donde dejan como que un mensaje, también buscan como que una manera de protestar todas las problemáticas que estamos viviendo en la sociedad, y pues que no son escuchados, ¿no? Entonces, yo creo que la forma de representar un graffiti debe ser de manera respetuosa e inteligente, como lo hacen muchos grafiteros, ¿no? Que reflejan sus emociones en expresiones artísticas. Yo creo que esas expresiones deberían de cuidarse un poco más y pues seguir desarrollándose. Entonces yo tampoco estoy ni en contra ni a favor, solo doy mi punto de vista. Siguientes, que el tiempo avanza. Ni modo, le tenemos que dar la palabra a Miguel, pero digamos que se escuche mucho más. Tienen ideas bien interesantes en todos sus textos, ¿no? Bueno, yo voy a decir esta vez si esto puede ver un poco más el debate. Primero, yo mencioné sus orígenes aquí en México.
no en la humanidad, y que no daña el derecho a no ser molestado. O sea, un derecho no puede dañar otro derecho. Una expresión no puede estar por encima de otra expresión, por lo tanto el hecho de que te expreses de esa forma no daña el hecho de que alguien sea molestado en sus propiedades. Las pinturas, como bien lo decían, que el graffiti ha nacido desde la época prehispánica y todo eso se considera pintura rupestre, códices, jeroglíficos, pero menos graffiti. No es la única manera en que puede ser crítica, estoy totalmente de acuerdo en eso, estoy totalmente en desacuerdo, porque hay otras maneras, como estos textos escritos, como artículos, como las mismas opiniones que pueden ser publicadas para que uno revele por qué está en contra de algo. Ahora, si bien que es anónimo, pues bien, el autor no puede imponernos sus sentimientos, y para esto, escuchando las últimas dos intervenciones de que no están a favor ni en contra, creo que mucha de la sociedad está en esa postura, no están a favor ni están en contra, quizá están a favor y cuando les pintan su casa ya están en contra, quizá están en contra y cuando alguien lo hace ya están a favor. Aquí no tendríamos que poner nuestra moralidad y nuestros sentimientos hacia si fuimos grafiteros o lo somos, sino tendríamos que poner una postura neutral en qué es lo que verdaderamente el graffiti hoy en la actualidad en la Ciudad de México está haciendo. No ver sus orígenes, no ver sus avances, sino verlo como una realidad que hoy está haciendo. Ante esta realidad que estamos viviendo, ante esta realidad donde los grafiteros son estigmatizados, son satanizados, incluso son llevados a la cárcel, tendríamos que ver qué es lo que se va a considerar como graffiti. Hace rato decían que no todo es graffiti, que son unas letras que permiten algo. ¿Según quién? Según la persona que lo está diciendo, según un grupo de grafiteros, según quién. Tendríamos que ver qué es lo que la sociedad va a considerar como graffiti y qué es lo que los grafiteros van a considerar como graffiti. Porque si no, entonces estaríamos cayendo en una clasificación discriminativa de quien sí tiene habilidades para pintar y hace un graffiti y quien no tiene habilidades para pintar y hace simplemente unas letras que, como lo decían hace rato, tendrán un significado, pero no tendrán belleza estética, que eso es una de las principales maneras para hacer arte. Y entonces aquí también en juego está, ¿es una obra de arte o es una expresión solamente? Si es una obra de arte, entonces tendríamos que ver los estándares que hace rato decía. Si es una manera de expresión, tendríamos que ver de qué manera se está expresando. Es una expresión, es una crítica a la sociedad, es una crítica al gobierno, es una liberación de sentimientos. ¿Qué es lo que es el graffiti? Tendríamos que, como ya lo mencionaba yo hace rato y que ha sido mi propuesta, clasificar a los grafiteros, clasificar el graffiti, clasificar la pintura, y no tendríamos que irnos a una postura tajante de decir es arte y no podemos decir otra cosa porque es una expresión de sentimientos. Tendríamos que ver verdaderamente qué es lo que piensa cada una de la sociedad, levantar encuestas, hacer una investigación académica a fondo para ver aquí en la Ciudad de México concretamente cómo lo está viendo la sociedad, porque también aquí entra en juego la edad. La mayoría de jóvenes dicen es una expresión de arte, pero si vemos en gente adulta, si vemos en gente mayor, ellos dicen es una falta de respeto, ¿no? Entonces aquí vuelvo a proponer que entre el gobierno y esta clase de personas tendría que abrirse un diálogo, tendría que abrirse unas mesas de trabajo para que pudieran trabajar, y así como otras cosas se han ido modificando y se han implementado en las leyes, también los grafiteros tengan una cabida, así como en algún tiempo las tribus urbanas eran considerados pandilleros, después se incluyeron en las tribus urbanas, que son grupos que se rebelan. Así el graffiti tendría que estar siendo clasificado, tendría que estar siendo reglamentado, y tendríamos que dejar de lado nuestras opiniones personales para poder hacer verdaderamente lo que lleve a cabo y a buenos términos entre los grafiteros y entre la sociedad. Bien. Mariano. Tú dices que tenemos que poner reglas, ¿no? Fíjate, te voy a decir una cosa, que aquí en Tlalpan nos abrieron espacios, porque yo tengo muchos amigos que son grafiteros, y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Nos abrieron espacios, pero nos dieron unos espacios muy grandes. De eso no se trata. Te voy a decir una cosa, nosotros somos de aquí del UPN, de la licenciatura en Educación Indígena. Hace poco lo de Ayotzinapa,
Entonces, ahí fue cuando entendí la importancia del graffiti. 2 letras, 2 números. Yo creo que te los imaginas, te pasan por la mente. Y los plasmamos, y los escribimos. 2 números en donde sea, para ser oídos por el gobierno. Todas nuestras ideas, todo se reflejaba en esos dos números. Que les dimos forma, les dimos... Que para otra persona pasa y dice, ¿qué es eso? ¿43 qué? Pero para nosotros nos expresó, nos dio sentimiento, coraje. Que lo viera el gobierno, que lo viera la gente, que supiera qué significa ese número. Eso es el graffiti. ¿Cómo ves? Sí. Bueno, estás diciendo, ¿no? Que se abra un diálogo, que se dé un diálogo entre lo que es la sociedad y el gobierno, ¿no? Pero bueno, dices tú, para establecer reglas de lo que es el graffiti, qué debería ser el graffiti, qué no debería ser el graffiti. Y vuelvo a esto, todo tiene un origen, todo tiene una esencia de ser en esta sociedad. Créeme, pues yo te diría, pues cada cosa, no sé, que está plasmado en la calle, cada cosa que se expresa en la calle, pues tiene su esencia de origen. Y decir esto, que vamos a crear un diálogo con el gobierno, que nos ha reprimido, que nos ha callado muchas de las veces nuestra voz, y que lo reglamenten, es como quitarle la esencia a lo que pues de una cierta manera da voz a la sociedad que es callada. Ahora, entonces vuelvo a esta pregunta que ya replanteé ahorita. ¿Para quién está mal el graffiti entonces? ¿Para la sociedad que está en una clase alta? ¿Para la sociedad que está en una clase media? ¿Para quién está mal el graffiti? Si en sus contextos, si en sus lugares, en sus barrios donde viven, pues es el objeto de vista de cotidiano. Entonces, ¿para quién está mal el graffiti? Yo replanteo. Pienso entonces que crear un diálogo para establecer y poner en acuerdo de que si está bien el graffiti o está mal el graffiti, pues es quitarle la esencia misma de la idea de que una vez se puso sobre el graffiti. O sea, esta idea nació con la expresión de decir, no, pues gobierno, ya no queremos que nos reprimas, ya queremos alzar la voz contra ustedes. Y entonces, pues digo, se me hace algo burdo, algo tonto, crear pues una condición diciendo que pues vamos a crear un pacto con el gobierno. ¿Y Rafael? Bueno, creo que la sociedad influye mucho en esto, porque si la sociedad lo ve mal, tú también, porque la sociedad nos inculca ideales. Si tú dices, no, esto para mí me gusta, para la sociedad está mal, va como contra tu moral. Y es como un choque, porque tú tienes un ideal y la sociedad tiene otro. Para la sociedad lo nuevo es malo, para ti lo nuevo es bueno. Pero si tú no encajas, o sea, eres diferente a los demás. Y también Miguel está ignorando esa parte emocional. ¿Por qué grafitean? Estamos hablando de arte. Creo que el arte siempre ha sido emocional. Todo el arte. Música, poesía, pintura. Yo digo que también es pintura el graffiti. Por el hecho de tener técnicas y hacerlo con una elaboración bien. Y creo que siempre se ha hecho con un motivo de expresar lo que las personas sienten o intentan expresarle a la sociedad su sentir político, religioso, bueno, sus inconformidades. ¿Concluiste, Rafael? ¿Denis? Bueno, con lo que mencionaba, apoyándome un poco a lo que decía Yacem, a lo que te refería es que se necesita
que se llega a un convenio entre la comunidad, lo legal, con la justicia y todo eso. Yo creo que sí, como menciona Yacem, o como mencionó Yacem, se pierde la esencia, y no tanto que se pierda la esencia, sino que realmente se pierde pues el concepto, ¿no?, de lo que es el graffiti, que es una forma de expresión donde no tienes límites. ¿Por qué? Porque nadie te está poniendo un marco. Entonces, tú al mencionar que tiene que ser legal y que se tiene que llegar a acuerdos, cuando tú propones eso, estás proponiendo también que tengan ciertos puntos que se deban de cumplir. Entonces, rompe totalmente con lo que tiene como idea o como principal idea o principal ideal el graffiti, porque es una forma de expresión. Entonces, no solamente existe lo que, como ya se mencionaba, que son letras o que son dibujos, existen muchas corrientes y existen muchas variantes con respecto al que es graffiti, que puede ser el stencil, los tags, muralismo, no sé, tenemos ahí a personas que principalmente, como ya se menciona, es un arte urbano, y tenemos toda esa, pues se puede decir, una gama pues de diferentes formas de expresión, ¿no? Y tenemos personas que lo llevan a diferentes niveles, ¿no? Tenemos aquí en el Distrito Federal, como mencionas, tenemos grandes muralistas que no son reconocidos porque no tienen la misma importancia que un mural de ir a pintar a Bellas Artes, en la calle. Se han abierto espacios y ves obras de arte realmente. Yo conozco a dos personas de aquí del Distrito Federal. Uno vive por la UAM Xochimilco, atrás de la UAM Xochimilco se ha ido a pintar a Tokio, a Dubái, a Japón, se ha ido a Barcelona, ha ido a España, ha ido a Argentina, ha ido a Chile, ha ido a diversos lugares plasmando sus obras de arte. Si gustan saber más de él, se llama Yuka, es reconocido internacionalmente. Tenemos también ahora en el arte de lo que es el stencil como graffiti, tenemos a Bansky, sonado ahorita en esta realidad, sonado mucho porque es anónimo, pero que plasma la realidad que se vive, no solamente de donde él es, me parece que es de Barcelona, y no solamente plasma la realidad de ahí, plasma la realidad de otros lugares, de otros contextos, tanto en educación como en igualdad, en la opresión, sobre todo eso. Existen, en la rama en la que estamos, existen grafiteros indígenas que plasman su realidad sobre cómo se les trata, sobre cómo se les hace menos, cómo se les roba su tierra, cómo toda su vida se ve afectada, y ellos tratan de plasmarla para que se vea a los ojos de los demás, para que sea público. Y esa es otra parte, ¿no? Al ser llevado a lo legal, normalmente tú vas a encontrar una obra de arte donde te cobren, donde tengas que ir a un museo, donde tengas que ir a un lugar que te pongan cierto límite de tiempo. Entonces el graffiti, en este caso, es una obra de arte pública, para que lo puedan apreciar todos, desde la sociedad pues más marginal, se podría decir, hasta pues, los de socioeconómico alto, todo eso. Entonces sería encasillarlo, si tú pides o si tú quieres llegar a un acuerdo. No, estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo antes porque ya me yo iba a sacarle la palabra. Miriam, ahorita participas tú, Miriam. Bueno, como se ha dicho, que el graffiti es un tema que ha causado mucha controversia, ya que para algunos es algo bueno e inofensivo. Sin embargo, otros lo ven como algo contaminante y de una condición social baja que debe ser atacado rápidamente. Como muchas veces hemos dicho, el graffiti es obra de arte, una expresión. Y sí, es cierto, pero sin embargo también debemos saber que afecta a los demás. Por ejemplo, como decía Miguel, hay en muchas ocasiones donde hay, que digamos que es de alta sociedad, ahí no se ve nada de graffiti, pero si llegaran a pintar ahí, pero ahí las personas, o sea, el ciudadano va y dice, pone una denuncia o no sé, pero muchas veces también
como bien decía, ni estoy ni en contra ni a favor. Hay, grafiteros que son vandalismos y hay grafiteros que no son vandalismo. Y así, también expresan, tienen, por ejemplo, como decía la compañera Denise, hay en muchas ocasiones, por ejemplo, lo he visto en Chiapas también, que ahí plasman, donde ellos hacen una crítica ante el presidente, diciéndole, el presidente es un mañoso manipulador, donde nos quiere despojar de nuestra tierra y así, ¿no? Ahí es donde quiere plasmar y donde quiere que el público vea, que abra los ojos, sí, voy y, ¿cómo se llama? Vamos a protestar o algo, pero ellos plasman durante, ¿cómo se llama? Rayando. Pero como hemos investigado también, hay diferentes tipos de grafitis. ¿Quieren saber? No. Bueno, ya investigaron. Pero compañeros, no se queden callados, opinen, por eso es el debate, ¿no? A ver, una cuestión, sus compañeros del público quieren participar. Abrimos su participación y luego para que no domine su compañero. Exacto. Entonces, abrimos la participación de la compañera. Antes de venir, le damos el chance a sus compañeros invitados. Bueno, espero no dar tanto. Bueno, hacemos por. Pero se me hace un poco delicado como decir qué es arte y qué no es arte, ¿no? Es como ver a una persona y solo por el físico emitir un juicio, ¿no? Porque ¿quiénes somos nosotros para decir qué es esto y qué no es esto, ¿no? He tenido la oportunidad de como meterme en ese mundo del arte y así, y sí es muy delicado llegar y decir esto no es arte, esto es arte. Eso depende del gusto de cada persona. Y al mostrar tú las imágenes de los grafitis que han hecho, yo me ponía a pensar en cómo hay distintas exposiciones en museos caros y así, donde puede haber esa misma pintura en un cuadro de un artista sobrevalorado, pero que es un artista que es perteneciente a la clase media o la clase alta, y por eso, solo por eso es arte. Y la gente lo reconoce así y gana millones de dinero por eso, ¿no? Pero esa imagen es hecha por una persona que es común, es anónima y se viste de cierta manera, entonces nuestros prejuicios operan, y como no es de la clase alta, no es de la clase media, es pobre y por lo tanto lo que hace es feo. Y es ese discurso que opera abajo, no tanto como estoy en contra o estoy a favor, sino los discursos que nosotros mismos asumimos, ¿no? Lo pobre es feo, lo rico es bueno, ¿no? Lo rico está bonito, lo que hacen ellos está bien hecho, y al final quienes ponen los parámetros para ver qué es arte, qué es lo correctamente correctamente estético y todo eso, son personas que pertenecen a la clase dominante. Si a mí me preguntan si estoy a favor del street art o del arte urbano, estoy muy a favor, porque a final de cuentas en todos los países latinoamericanos, no solo en México, es la expresión total del pueblo. Tú vas a Brasil, a las favelas, y están repletas de arte urbano, no solo el grafiti, o sea, es arte del pueblo. Y después presentaste una imagen de Diego Rivera, y ya lo mencionaron antes. No es que él hiciera graffiti, pero sí inició en las calles con un pensamiento de arte por y para el pueblo, y ya después le invitaron a galerías y todo eso. Tampoco estoy de acuerdo en que deba de estar en galerías, porque al final de cuentas es como vender eso que al final de cuentas los artistas urbanos están haciendo gratuitamente. Y bueno, es eso lo que quería decir, como los más que pensar, está bien, es ilegal el gobierno hacer un diálogo, es como todo lo que está operando abajo ideológicamente, y que nosotros ya lo asumimos sin siquiera repensar lo que estamos diciendo. ¿Sí?
En el orden están bien, pero le damos la palabra primero a Tecla, que la estoy animando a que participe. Sí, por favor. Lucero, si quieren participar alguna de nuestras compañeras para ya ir cerrando. Y también el público, ¿alguien más que quiera participar del público? Seguro que hay. Acá atrás hay más público. Sí. Acuérdense que las compañeras periodistas también pueden participar, como lo hizo Miriam, ¿eh? También yo quiero hablar por el años, a ver, pero no importa, Miguel, Bueno, yo considero que el graffiti puede ser es donde plasman sus pensamientos, se expresan lo que muchas veces la sociedad no quiere ver, por ejemplo, en contra de por ejemplo, los profesores, ¿no? Que hacían cosas, que que el otro. Y entonces muchas veces la sociedad no quiere ver lo que hace el gobierno, se podría decir. Y entonces nosotros mismos nos atacamos, no nos ayudamos entre personas. Pero si yo creo que si ellos escriben algo y aparte no cualquier persona puede hacer, o sea, yo si me dijeran ve a escribir algo no iría. Y entonces pero y aparte no es como es delicado ese tema como para que vaya a pintar escribir unas letras, lo que piensa, lo que sienta puede decir hacia la sociedad. Pero nosotros como ciudadanos lo que escribe muchas veces decimos está mal lo que dice, porque puede ser que es la realidad lo que estamos viviendo actualmente. Y entonces yo considero que es la única expresión que puede haber ahorita en los medios, ya que muchas veces no son escuchados. Pero al verlo escrito, como ve toda la gente, y entonces dicen, no, pues está mal, y a partir de allí lo consideran algo ilegal. Y no sé qué más. Muy bien. ¿Viri? ¿Luego David? ¿No? ¿Yo tu nombre? Vanessa. Algo más, el graffiti es un arte para algunos, para otros no, pero nace para morir también. O sea, un graffiti van y vuelven a pintar la pared y ya murió. O sea, es algo anónimo, ilegal y que nace para morir, ¿no? Y en cuanto, bueno, y es relativo, vuelvo a decir, ¿no? Como decía la compañera, es relativo, ¿no? Entonces, a lo mejor tú tienes el estereotipo de güerito y bonito, pues para mí no lo eres, ¿no? Yo soy morenita, chaparrita y gordita y pudiera ser bonita para unos, pero para ti no. Entonces, son conceptos que tenemos en la sociedad y sí, las personas sufrimos mucho por el color de piel, ¿no? Tú eres indígena, yo lo sé, yo también vengo de una familia indígena, pero en el caso personal, pues a lo mejor has batallado menos por tu color de piel al mío, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, si a eso le agregas que eres grafitero o quieres hacerte expresar, cambia mucho, ¿no? Se cambia mucho, esa es una. Y la que sigue es que, creo que se me está borrando las ideas, pero bueno, nace para morir, cambia y ¿qué más? Pues creo que nada más sería. ¿Sí? Vanessa y luego tú, Miguel, él después. Ya sé que era, profe, ya sé que era. Así ya me volvió a la mente. Que por qué no nos quejamos nosotros, o sea, todo lo que hace el pueblo, todo lo que hacemos nosotros, el Estado lo reprime. ¿Y por qué nosotros como pueblo no reprimimos lo que el Estado hace? A mí me preocupa mi salud visual y la auditiva, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho que voy en el metro y ver en los periódicos mujeres destazadas, decapitados, y eso me molesta mucho, ¿no? Y también no tengo televisión por eso, ¿no? No escucho ciertas cosas, tampoco me gusta mucho el chisme, pero eso, ¿por qué no nosotros nos quejamos de lo que el Estado nos está poniendo en la televisión y nos está poniendo en el metro, en todos esos tipos de periódicos?
O las mujeres desnudas, ¿no? También, digo que no está mal que enseñemos nuestro cuerpo, pero a como nos están promocionando de estereotipo de mujer y como mercancía, ¿por qué nosotros no nos quejamos? ¿Por qué eso no es como un debate? ¿No? Y lo que el pueblo hace como el graffiti, sí. Y ya. Gracias. Antes Vanessa. Luego Kenny, ya sigo yo. Vanessa, Kenny. Y yo. Kenny, David está levantando la mano y no, como está distraído no lo veo. Diego. Perdón, ¿eres Diego? Diego. Ah, pero acá Diego está levantando la mano. ¿Cómo es tu nombre? Diego. Diego. Que Miguel ya me parece. ¿No participes tú? Adelante, pero ahora quién va bien. ¿Tú quién? Vanessa. Vanessa. Bueno, yo tampoco me considero a favor o en contra. Pienso que hay distintas formas de expresar nuestro... que no estamos de acuerdo con algo que está pasando, ¿no? Pueden ser las marchas, pueden ser las huelgas. Y también el graffiti es una forma de expresar algo con lo que no estamos de acuerdo. Pero siento que también llega a ponernos a pensar que si tú exiges algo, debes dar algo. Tienes que respetar la propiedad de alguien, porque también debemos ponernos a pensar que, pues, pintar una pared no cuesta un peso, ¿no? Para que tú vayas a pintarlo ahí expresando algo que a lo mejor ni siquiera estás expresando algo, ¿no? Solo es por el hecho de, quiero escribir ahí, no sé, taxi, y es como, ¿y eso qué significa? Es que así me puso mi bandita, ¿no? Es como, o sea, pienso también que debemos ponernos también del otro lado. Si exigimos algo, debemos dar. Si tú exiges respeto, debes dar un respeto. Pero no estoy en contra del graffiti, pienso que hay grafitis que en verdad te transmiten algo y que sí llegas a reflexionar y decir que, pues sí, ¿no? Las cosas que pasan en el país, que pasan donde vives, puedes expresarlas dentro de algo que, pues sí, algunos consideramos arte, otros no, pero debe estar dentro del marco no de la legalidad, pero sí de dar y recibir, ¿no? Si tú quieres que la forma en que te estás expresando se respete, debes respetar los lugares y a las personas que te rodean, ¿no? Por eso hay ciertos lugares donde puedes hacerlo, o puedes pedir permiso, hasta ciertas personas te dan permiso de hacerlo, ¿no? Por mi casa hay murales muy padres que representan la historia de México y lo que está pasando, ¿no? Y eso es muy padre y sí te llega y dices, wow, o sea, eso sí es una expresión, sí es algo urbano que a lo mejor no tiene un autor, pero te transmite algo, ¿no? A que solo sea un rayón, nada más por el simple hecho de querer molestar a alguien, ¿no? Bueno, eso es Bueno, yo primero quiero que hagamos como una reflexión de por qué nos importa y por qué tenemos que debatir sobre esto, porque obviamente cada uno de nosotros va a tener pues una postura, o otros no tuvieron como la capacidad de poder decidir si sí o no, porque no han estado como inmersos, ni tampoco han sido afectados directamente. Entonces es un debate que a lo mejor no vamos a llegar a nada. Pero yo en lo personal, ya estuve como en los dos lados, ¿no? O sea, yo estuve grafiteando y a mí también me grafitearon en mi casa, ¿no? Entonces ya estoy como de los dos lados, y supe que al principio lo hacía por manifestar esta incomodidad que yo tenía de ser escuchada, ¿no? De esta represión, de este consumismo frenético que a cada rato nos lo están metiendo, ¿no? Como decía acá la compañera Viridiana. Y decía, bueno, ¿por qué borra mi graffiti y ponen un spot político, ¿no? Porque ese sí está aceptado. ¿O por qué me ponen ahí que compre, o que soy fea, o que esto, que lo otro? ¿Por qué eso sí está aceptado y lo mío no? Que a lo mejor solamente era un dibujo o un mensaje de paz, ¿no? Y la gente no lo ve así, o sea, lo ve como un rayón y ya, está feo, ¿no? Y ya cuando me tocó a mí que me pintara mi casa, pues yo traté de entender, ¿no?
porque incluso uno en las mismas letras que emplean dicen algo. La letra, las que son como burbuja, bueno, en forma de burbuja, esa prácticamente es como un sello, un nombre nada más. Pero en ese nombre viene una fusión de conceptos, o sea, es todo un mundo. No podemos nada más criticar por decir está feo, no lo entiendo, ¿no? Tengo que meterme y decir, bueno, ¿por qué se está manifestando? ¿Por qué lo están haciendo y por qué lo están haciendo en mi casa? Y ya después tuve que investigar, ya, bueno, sí, esta persona yo la conozco y está enfadada conmigo, ¿no? Entonces, también, o sea, que lo hagan en casas está mal. Pero no tenemos que quedarnos ahí peleándonos unos contra otros, porque entonces no se va a resolver nunca nada. Y el pueblo siempre va a estar jodiendo al pueblo como siempre, ¿no? Y entonces sí, se han generado espacios para que estas personas puedan expresarse. ¡Ay, qué bonito! Bueno, vayan a expresarse como loquitos. Y yo digo que eso está bien y está mal, porque las personas no nada más lo hacen por expresarse. O sea, el expresarse lo hacemos todos y diario, ¿no? Nosotros lo hemos ocupado el grafiti hasta en las pancartas, como dice Mariano, ¿no? En las pancartas de protesta. Lo hacemos en nuestro cuaderno, la firma es un grafiti, disculpa, pero la firma es un grafiti. Yo te he visto que firmas tu cuaderno todos los días y eso no nos afecta, ni te debe. Pero yo digo que sí deberíamos como exigir estos espacios para que haya un intercambio de expresión, pero no nada más que se quede en la expresión, sino que realmente se tomen en cuenta estas formas de expresarse, porque las personas están manifestando, están diciendo que algo está mal, y si no se toma en cuenta y si no se hacen unos espacios para que se expresen, entonces nunca vamos a poder cambiar nada y vamos a seguirnos peleando unos contra otros. Tenemos que empezar a ver el otro en mí, o sea, tengo que ver por qué lo está haciendo y ponerme en sus zapatos del otro y viceversa, o sea, también del que está rayando la casa o los demás espacios, ¿no? Yo lo que he visto ahorita es que muchas empresas y otros negocios están implementando un sistema que es como de enredadera en las paredes y se alcanza a divisar un poco en grafitis ya viejos que están siendo cubiertos por eso, y es una propuesta, yo digo que viable, y no tienen que estar como peleándose todo el tiempo, ¿no? Yo ya para Joel y Diego. Es que si no, no van a participar. Tú 5 y los demás. Joel y Diego. Bueno, todo lo que todos los comentarios de los compañeros que he escuchado, pues algunos están a favor y en contra. Bueno, yo pues mi postura es que es una obra de arte. ¿Por qué? Porque es una expresión de escritura que expresa mediante lo que sienten frente a la sociedad misma que ha creado, y el Estado lo rechaza, no le da un espacio público como una obra de arte donde se pueda desarrollar, y eso lo han catalizado como etiqueta, así que digamos que es un vandalismo, que solamente lo utilizan los delincuentes, pero no es así, sino que puede ser que lo hacen por algo, ¿no? De que, o sea, desde el Estado que ha creado su mecanismo como político, económico y todo eso, social, todo eso, las condiciones han generado todo eso igual, y eso ha formado como una formación de desarrollo, y eso pues lo catalizan como los verdaderos grafiteros que hacen grafitis así, que son verdaderos así obras de arte, y los que hacen así como garabatos como los que enseñó mi compañero Miguel, que son puros rayones como firmas que tachan a los verdaderos grafiteros como una obra de arte, y las personas pues se ofenden, ¿no? De que todos los paredes o fachadas o en vías públicas o lo hacen, ¿no? Y todo eso, pues eso tacha a los verdaderos grafiteros, que según perjudica a la sociedad, pero la sociedad misma ha creado todo eso, ¿no? Ha desarrollado toda esta obra de arte callejero, como suelen llamarle, ¿no? Y todo eso, pero
no le han dado un derecho de autonomía. Por ejemplo, como han dicho, de que tú eres indígena y el otro no es indígena, es igual, es la misma historia, de decir que el graffiti y la mural no es igual, es haciendo una exclusión como ha sido desde la colonización, que hacemos una exclusión así de racial, así como por ejemplo en el graffiti, que lo vemos como una barbarie, un obstáculo para el desarrollo de la sociedad. Para mí el graffiti es un conocimiento que se ha creado, ¿no? De hacerlo, desde la sabiduría en hacerlo, de crear esa creatividad del ser humano, de ser creativo en hacer cosas más hábiles desde la pintura. Pero, como les decía, los grafitis que enseñó, pues, mi compañero, pues eso ha perjudicado mucho a los verdaderos grafiteros que han dañado según la sociedad, pero la sociedad misma lo ha creado, ¿no? Y el Estado lo rechaza, no le da un espacio público, por eso lo hacen así como algo ilícito de expresar lo que sienten, aunque llega la policía y los lleve, ¿no? Y por esa razón, pues, el Estado no le da un derecho como de libertad, porque es una expresión de libertad lo que hace, ¿no? De expresarse lo que siente frente al Estado, los problemas que ha habido. Y todo eso ha generado como un conflicto bueno, de hecho, pues igual, como decía, la sociedad ha creado de todo eso, de vandalismo y todo eso, que ha creado entre grupos, que ha dividido todo eso, pero podemos verlo desde otra perspectiva si uno lo quiere ver así como una creatividad de desarrollo, como un conocimiento más. Para mí es eso. Diego, Tecla y Denise, y luego al último Miguel. Y vamos cerrando porque tenemos 11:30. Bueno, 11:20, pero vamos cerrando, ¿no? Porque falta el tiempo para las periodistas que van a presentar sus crónicas, ¿no? Por favor, Diego. Después de escuchar este hermoso debate, pues yo les pregunto a mis compañeros que fueron en contra, sobre el grafitis, ¿qué es obra, para ustedes, qué es obra de arte? Para ustedes, los que están en contra. ¿Quiénes están en contra y en favor? Pues mi pregunta sería eso. Yo solo tengo otra como duda, se podría decir, porque por ejemplo cuando hay elecciones, los anuncios que ponen los políticos y no es tachado como como es algo ilegal, al contrario, que no ponen sus anuncios, ¿por qué no es tachado así? Y en cambio, si el grafitero escribe algo y resulta que es ilegal, están perseguidos por la policía. ¿Y por qué los políticos no son perseguidos cuando ellos escriben algo grande, que el PRI, que el PRD, que vota por no sé qué? Yo solo tengo esa duda de esa parte. Recuerden el texto de Graffiti de Julio Cortázar que leímos, donde precisamente había ahí una postura política y había que perseguir esas ideas. Pues, referente a lo que menciona Tecla, para mí lo que mencionas es muy importante, ¿no? Porque ahorita es como todo, el graffiti de algún modo se está folclorizando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la sociedad como tal, o sea, si van, como menciona Kenny, si van y te rellenan tu casa, pues ya me molesté, ¿no? Porque pues obviamente es un gasto que tú estás haciendo pintar tu casa para que sea bonito y todo eso. Pero también cuando ya lo ven en otro lugar, como por ejemplo en los speech que arman los políticos, ¿no? Y vamos a hacer que los jóvenes tengan más actividades y que les vamos a dar centros recreativos y lugares para que puedan hacerse oír y que se puedan expresar. Yo creo que solamente lo están haciendo ¿para qué? Para jalar a más personas, ¿no? Y que estén a favor, pero ya cuando realmente llega eso, cuando se va a ver eso,
pues ni siquiera es real, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Y ustedes lo pudieron ver ayer, bueno, en la semana que nos fuimos enfrente de la secundaria rayoneada, de enfrente el centro cultural, que es La Lata, y tiene unos grafitis muy bonitos, pero ¿qué es lo que pasa? Que como es un lugar donde solamente tiene una capacidad mínima, donde te puedes realmente expresar, los jóvenes, que son principalmente quienes siguen esto, pues van y se expresan en otros lugares, y como ya lo había mencionado, es algo para ir, para manifestarse, para hacerse oír, para que realmente se vea, y para que las demás personas podamos verlo y escucharlo, ¿no? Podamos verlo y escucharlo, ¿no? Entonces, pues sí se me hace pues incongruente, ¿no? O sea, esa parte de que como sociedad, si tú lo ves con un político en un eslogan, te pusieron aquí con grafitis, pero le metieron ya, o lo hicieron por medio de computadora y es digital, pero tiene esas bases, para ti se te hace bonito, pero ya cuando lo ves fuera, dices, no, pues es que nada más le gusta y lo hace por ocio, cuando realmente a veces lo hacen ya profesionalmente, ¿no? Pero no tenemos esa virtud de apreciarlo, entonces pues sí se me hace pues un poquito hipócrita. Bien, le damos la palabra, permíteme tantito, Mariano, a Miguel, para que no termine el debate, Miguel. Sí, es decir, para que se pueda, bueno, yo desequilibradamente. Yo nada más quiero terminar, bueno, diciendo primero que somos un público joven y que entonces la expresión y nuestros ideales están más enardecidos, están más ardientes, y por lo tanto todo lo que tenga que ver con el gobierno pues está mal, ¿no? Y todo lo que tenga de gobierno pues mal, menos la ve, ¿no? Porque así vamos a cobrarla. Bueno, y decir que, como decía Octavio Paz, malditos los pueblos aquellos donde la juventud no haga retornar, no haga temblar a los gobiernos, y precisamente es lo que queremos hacer. Ahora, respecto al graffiti, los compañeros que hicimos un texto argumentativo desde antes, tenemos que tener argumentos, y tenemos que tener argumentos sólidos y de fuentes, no venir a decir aquí sentimentalismos, de que yo sé, de que yo pienso, de que no, de que eso es lo que se dice, esto es, yo aquí no estoy expresando lo que yo siento. ¿Por qué? Porque yo coincido con la compañera Tecla, los maestros hacían pintas, yo coincido con la CENTE y las reivindico, y también llegué a pintar Reforma con la CENTE y no me avergüenzo. Yo sabía que estaba mal y sabía que era un acto ilegal y sabía que era una barbarie, y aún así lo hice. ¿Sí? No estoy diciendo que porque yo lo hice ya fue una obra de arte, también lo hice, compañeros, y eso entonces debemos de ver, no poner aquí nuestros sentimientos, poner una realidad, porque mientras sigamos hablando aquí, mientras sigamos diciendo que sí está bien o que no está mal, muchos compañeros hoy despertaron en los separos por pintar, muchos están pagando todavía multas, muchos están pagando estragos, incluso muchos son corridos de su casa por este tipo de acciones que toman, porque los padres a lo mejor no tienen concientización y le dicen, te grafiteaste, te llevaron a la cárcel, pues vete de la casa, y hoy están sufriendo. Y mientras estemos debatiendo aquí, y mientras estemos diciendo, como ya se dijo hace rato desde el gobierno, mientras lo dejemos todo en foros, mientras lo dejemos todo y de aquí salgamos y se nos olvide y vayamos a nuestras comunidades y vayamos a nuestra casa y vayamos a nuestros centros de trabajo, nuestra propia escuela, no hagamos nada, entonces estos debates seguirán siendo estériles, mientras vengamos a decir aquí como los políticos con argumentos queriendo convencer a los compañeros, pero saliendo de aquí no hacer acciones, no hacer nada. Entonces esto volverá a recaer en lo mismo que hacen los políticos, pura demagogia, y no vamos a tomar acciones. Si bien es importante tomar acción respecto al graffiti, ¿por qué? Porque los grafiteros están, yo no estoy en contra de esas personas, sé que tienen características, sé que son humanos y no las discrimino, estoy en contra de los medios que usan porque son ilegales. Decían hace rato que regularizarlo es quitarle su esencia, yo más bien pensaría regularizarlo como un método, compañeros, y los exhortaría que se documentaran más, como un método para que dejaran de ser discriminados, para que dejaran de amanecer en los separos, para que dejaran de amanecer en las cárceles, para que dejaran de pagar multas que no tienen que pagar y que van a las arcas del gobierno, porque eso es lo que pagan nuestros compañeros que son grafiteros, que se les abran espacios. ¿Por qué? Porque viene ese que el compañero, les abran espacios a mitad del cerro, les abran espacios hasta allá, no, que se les abran espacios verdaderamente en lugares visibles, que se les haga una exposición en el Zócalo, que se les abran espacios aquí en la universidad, que se les hagan espacios en otros lados. ¿Por qué? Porque entonces si nos cerramos en que va a perder su ilegalidad, de que va a perder su esencia, entonces, compañeros, estamos cerrados en que solamente así. Yo también coincido con eso, los murales urbanos
los murales urbanos cuando son permitidos, como en muchas comunidades como Cherán, como Atenco, donde los murales ya han sido permitidos por las organizaciones, por los habitantes de ahí, se plasman en los auditorios y entonces tiene acceso a todo el mundo y entonces tiene todo un sincretismo y tiene una explicación, tiene un significado que nos va a llegar y que vamos a recordar y que le vamos a decir a nuestros hijos y que le vamos a decir a las generaciones que vengan. Pero si nada más venimos a decir aquí que estamos, que es una obra de arte, compañeros, permítanme decirles que estamos mal, porque no estamos proponiendo, porque no estamos llevando acciones. Hoy mismo nosotros deberíamos de salir de aquí, de este debate, y emprender acciones, ya sea en favor del graffiti, en favor de que se les respete, en favor de que también se les remunere y en favor de que sean tomados en cuenta para las pintas. Algo, y es muy bueno que yo no había desarrollado lo que decía la compañera Tecla. Los políticos, porque tienen bonita letra y nos ponen ahí su mendiga foto y sus propuestas que nunca las cumplen, no decimos nada, no hacemos nada, ¿no? Y bien, defendemos a los grafiteros, pero cuando nosotros los vamos a sacar de las cárceles, cuando nosotros vamos y pagamos la fianza. Hay que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hablamos, y también hay que ser congruentes ya, para que yo termine y me calle, que lo que pretendemos con este debate precisamente es eso, abrir espacios. Nosotros somos una universidad, y la Universidad Pedagógica Nacional, aquí mismo, no hemos hecho mucho por la reforma educativa que nos está lacerando. ¿Quién de nosotros? ¿Por qué? Porque dentro de la reforma educativa plantean un programa que va a penalizar y que va a decir de las tribus urbanas. Si han leído el nuevo modelo educativo, va a hablar de una historia contemporánea, en donde a nosotros, los que estamos levantando la voz, nos van a catalogar como rijosos, como los traidores a la patria. Si vemos desde ahí que se va a quitar la filosofía, porque el grafiti también debería de tener una filosofía, y lo mencionaba Mariano, que tiene una filosofía que no todos saben y que no todos conocen. Y si una educación se diera desde la primaria a los niños y se les dijera que el grafiti también es obra de arte, que el grafiti tiene una filosofía, muchos de ellos no serían criminalizados y muchos de ellos lo harían de otra manera. Así como mencionaba la compañera que ella ha estado en los dos lados, qué bueno que ha estado en los dos lados, porque sí ha vivido las dos experiencias y ha podido, cuando le han pintado su casa, ha podido comprender si tiene un significado el grafiti o nada más fue una pinta, ¿no? El compañero me preguntaba que para mí que era arte. Yo creo que el arte va desde los gustos de cada quien. Todos podríamos decir aquí que esto no es arte, y para quien lo pintó sí va a ser arte. ¿Y por qué le vamos a decir no es arte? ¿No? Entonces, compañeros, tengamos una lógica coherente con lo que decimos y con lo que hacemos, tengamos argumentos, y yo pediría, yo propondría que primeramente se despenalizara, para dar el siguiente paso, se despenalizara de la Ley de Cultura Cívica las pintas. ¿Por qué? Porque entonces, mientras sigan penalizadas, así podamos decir aquí que es la cuarta maravilla o la quinta maravilla, pues van a ser penalizadas, y el día que nos toque a algún compañero, algún conocido que pinte y que se lo lleven, así como está el gobierno, lo mejor que le puede pasar es que se lo lleve los separos. Así como están los policías que desaparecen, lo mejor que le puede pasar es que llegue a los separos y pague su multa. Y eso, compañeros, sería mucho más de lo que podríamos nosotros aportar que venir a hacer debates sin arreglos. Mariano, y con eso cerramos. Mariano, mira, David, es que no te dirijas a mí, no, en serio, no, me dirijo a ti porque tú eres del otro lado. Está argumentando que no es un debate. Es un debate. Entonces no puedes decir, porque tú es tu argumento, ¿no? Entonces, mira, algo que pasó desde el principio, que ahora ya has adoptado como que has cambiado. ¿Sabes por qué? Porque van dos cosas que oíste desde el principio. Que tú, como dice la compañera, firmas y firmas y firmas. Es un grafo. Y hace rato acabas de decir que plasmaste algo, no a la reforma educativa. Yo digo, ¿por qué lo plasmaste si estás en contra? ¿Qué sentiste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué si está mal? Bueno, entonces es donde dices, está mal y acabas de hacerlo. Acabas de decir que sentiste esa sensación de plasmar eso en donde no era. Y no le dijiste al gobierno, ¿me abriste un espacio? No, lo hiciste. No. Bueno, tú plasmaste algo sin permiso, en un lugar ajeno. De lo que criticas, lo hiciste. En segunda, no podemos salir de aquí y ir al gobierno a decirle, ¿sabes qué? Dame un espacio para pintar. Porque desde ahí, el graffiti es un arte libre. Si tú pides al gobierno eso, te va a decir condiciones. Te va a poner condiciones. Órale, tú vas a pintar aquí.
Oye, pero ¿por qué ahí? Si yo quiero un lugar donde lo vean las masas, que lo vea la gente. No, esa es la condición. Y me lo llenas toditito, no nada más que un rayón, me lo llenas todo. ¿Quieres que salgamos a hacer eso? Que el gobierno nos condicione, que nos diga, órale. Y es más, te voy a dar pinturitas para que no gastes. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Ahí está el Estadio Azteca lleno de murales, de pinturas. O sea, el graffiti siempre va a existir. ¿Qué propones? No hay propuesta para esto, no hay solución. Mira, todo movimiento artístico urbano es vandalismo hasta que la sociedad lo acepta. Esto va a existir y existir. Es como si dijeran, ya no vamos a robar. O sea, es un ejemplo. Tú dijiste hace rato, yo no hago eso. Ay, ¿por qué, caray? Pero poco a poco fuiste sacando. Y dijiste, yo pinté, no sé por qué, pero lo hice. Entonces, esto siempre va a existir y no hay una solución así. Porque si le buscamos solución, vamos a ser condicionados por el gobierno. Y entonces ya no es un arte libre, es un arte condicionado. Entonces, el graffiti siempre va a existir mientras la sociedad no lo acepte. David, primero tú o primero Fernando. Fernando. Bueno, sí, yo sé que no tengo argumentos en este momento, claro, pero, o sea, sí estoy como en medio, en contra y a favor. ¿Por qué? Porque, pues sí, a una persona le cuesta hacer su casa, conseguir la pintura, ¿no? Y que alguien llegue y te lo raye, pues también es algo injusto, ¿no? Pero, pues, creo que sí tenemos argumentos en cierta forma porque lo vemos día a día, ¿no? Y tú estás mencionando que se le meten a la cárcel a los chavos y todo esto, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, ¿quién mete a los chavos a la cárcel? El mismo Estado. No hay libertad. Entonces, no hay una forma de expresarte. Y sí es un vandalismo, pero ellos sí se pueden expresar y aunque huyan, están plasmando algo que los está, que no nos está, es una inconformidad no solo al Estado, sino a lo que hay alrededor. O sea, no sé, no hay una libertad. Tú mismo le estás diciendo, ay, que pongan lugares o donde puedan rayar, ¿no? Pero no es lo mismo. Y aparte, o sea, si nos ponemos a pensar, ¿qué es un pintor? ¿Qué plasma? Sí son sentimientos, lo que ve a su alrededor. Por ejemplo, Dalí, Salvador Dalí, era un pintor surrealista que, bueno, el surrealismo para empezar es una corriente donde ellos marcan su realidad, lo que ven, o Picasso también. Decimos, ¿qué son esos triángulos? ¿Qué son esos cuadrados? Pues sí son algo. Es lo que los pintores ven a su alrededor, ven pobreza, ven un gobierno que no ayuda a la sociedad. Sí plasman, ellos también tienen sentimientos y también los mismos grafiteros tienen sentimientos. Yo sé que no tengo argumentos para decirte que si es porque sí puedo estar a favor del graffiti, pero creo que lo vemos día a día con lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, aquí, que a veces la ley no es tan, que tiene como una separación de las demás licenciaturas, ¿no? Son indígenas. Pues entonces, o sea, como que hay esa división y lo vemos día a día y tal vez no lo rayamos, pero sí sentimos esa separación de la demás sociedad. O sea, creo que no hay una libertad, y pues los mismos chavos, o sea, que los meten a la cárcel, pues están diciendo su inconformidad hacia el Estado, hacia la sociedad, y no sé si es un tema muy delicado en realidad. David, ¿y alguien más después de David? O cerramos para dar pase de los poco tiempo. ¿Cómo te llamas? Itzel. Dice. Itzel.
Bueno, otra vez retomando lo mismo, ¿no? ¿Qué es el graffiti? ¿Podrías por favor enseñar tus imágenes? Por favor, ¿no? Todas las que quieras, enseñar tus imágenes, ¿no? Por favor. Sí. A ver, veamos las dos imágenes de la orilla, ¿no? ¿Quién sabe en el medio qué es un tag, no? Eso es un tag. Eso no es graffiti. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hay que recalcar y volver a proponer qué es lo que es el concepto del graffiti. ¿Por qué? Porque, como lo repito, o sea, quienes conocemos y estamos en el medio y sabemos del medio, pues sabemos que de antemano esto es un tag, esto es un graffiti, ¿no? Entonces yo vuelvo a proponer lo mismo, replanteemos cuál es el concepto de graffiti. O sea, esto está mal o está bien. Permíteme. Está mal o está bien. Permíteme, déjame que acabe. Bien, entonces replanteemos el concepto de lo que es el graffiti, ¿no? En primera. Ahora en segunda, con respecto a lo que estabas diciendo, de que hay que generar ideas, de que hay que proponer aquí en el debate, pues maneras para dar espacio a lo que es el graffiti. Yo siento que, y concuerdo también con María, no es como decirle al gobierno, ¿sabes qué? Dame pinturas deslavables, dame una pared y pues dame el espacio que tú quieres, dame la idea que tú quieres que plasma y es más, yo voy a ser tu pintor. Yo voy a ser tu pintor, ¿no? Tu pintor y voy a expresar tu idea que quieres que le exprese a la juventud. Entonces, yo lo que propongo y lo que planteo en esta situación es decir, pues no, sigamos como estamos, ¿no? Sigamos que el graffiti tenga esa esencia, que no pierda esa esencia de lo que es pues el graffiti como tal, de ser no títeres de lo que es el gobierno represor, sino expresar lo que uno siente, ¿no? Pero esto está bien o está mal. Pero ese es un tag, no es un graffiti. Pero está bien o está mal. Eso está mal, pero es un tag. Ante la sociedad esto es graffiti. No, eso sí, es por eso, permíteme, es a lo que vuelvo. Replanteemos otra vez el concepto de graffiti. Replanteemos el concepto de graffiti. Atención, en mi documento al último te lo voy a pasar y estoy diciendo eso. Tú no dices replantear, yo digo clasificar qué es graffiti, qué es grafitero. Yo propongo, replanteemos entonces lo que es el concepto de graffiti. Clasifiquemos qué es graffiti, porque tú dices que esto es otro medio y esto está mal. Tú dices que esto está mal porque esto no es graffiti. No, eso es un tag. Ajá, por eso. Ante mucha sociedad que desconocemos porque no nos metemos como grafiteros o en ese medio, para nosotros esto es graffiti. ¿Sí? Y esto es lo que estamos también en contra. Sí, permíteme acabar. Esto es lo que es graffiti. Entonces, pues bueno, es por eso lo que bueno, replanteemos lo que es el concepto de graffiti. Es lo que digo, clasifiquemos. Pero es que clasificar. Son posturas en contra, son irreconciliables. La compañera dice. Bueno, primero que nada, hay muchos, bueno, creo yo, hay varios tipos de graffiti. El graffiti político, el graffiti por placer y el graffiti por lo que tú quieras. También hace rato dijiste, no, es que no nos podemos poner en esta posición si no sabemos, y la compañera ya dijo que ya sí sabe. Entonces, ¿por qué te pones en esa posición? Tú no sabes lo que significa para él el graffiti, tú no sabes lo que significa para el otro compañero, tú no sabes, no puedes criticar ni decir está mal, o no es un graffiti, o no tiene significado, porque no sabes lo que implica el hecho de que una persona llegue y decida poner ciertas palabras o ciertos, perdón, pongo mi nerviosa, o ciertas imágenes, ¿no? Decían también, para ti el arte simplemente está en galerías. Claro que no, el arte está en todos lados, el arte está en su mochila, el arte está en la música que escuchas. No puedes llegar y simplemente porque la sociedad te ha dicho está mal, tú también vas a decir está mal.
dices, no, es que somos jóvenes y todo es contra el gobierno y que no sé qué. Pero ponte a pensar, no nada más es contra el gobierno, porque el gobierno sí lo controla y oprime, seas o no seas de cierta clase. Pero no solamente es eso, también son estereotipos que han impuesto a la misma sociedad y que por eso no puedes tú ser tolerable a otras formas de expresión. En las marchas lo hay y te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Contéstame. Por eso, porque nuestro objetivo era abrir mesas de diálogo y las maneras eran todas las que estuvieron prohibidas por el gobierno y por eso bloqueamos y por eso cerramos y por eso pintamos. Tú me dijiste porque yo sabía que estaba mal. Yo sabía que estaba mal el grafiti y yo no quisiera grafiti, no me hagas una chinga. Por eso lo hicimos, porque todo lo que en ese momento pudiera perjudicar al gobierno, bloqueamos, saqueamos tiendas en los estados. ¿Qué convencimos a Miguel? Yo te estoy contestando, lo hicimos. Tenían sus motivos y sus razones para hacerlo. Todo mundo tiene sus motivos y sus razones para hacerlo. El problema aquí es que no se respeta. ¿Por qué? Porque dicen que no es apto para la sociedad, porque no es estético. A mí no me molesta que vayan y pinten mi casa, la verdad. Pero estamos tan acostumbrados a tener que dar una imagen a la sociedad que hasta eso nos molesta. A mí no me molesta. A mí, ¿sabes qué me molesta? La publicidad. A mí me súper molesta la publicidad. ¿No? ¿Por qué? Porque te están imponiendo que tienes que vestir, que tienes que comprar y que tienes que ser como el letrero lo dice. En cambio, el graffiti no hace eso. El graffiti te dice, hey, aquí está pasando esto. Sé consciente de lo que está pasando. Mira las demás realidades. Mira las demás formas de pensar. Según lo que tú me impones a mí. No, según que el graffiti es... A ver, ya, terminamos. Sigue Yesenia, últimamente, por último, Yesenia. ¿Ya no? Yesenia va a dar una parte que eligió de su texto para cerrar. Ni modo, chicos, no nos podemos poner de acuerdo, es parte de la esencia de esto y del aprendizaje, de lo que estamos aprendiendo y discutirlo. No es de ponernos de acuerdo necesariamente, ¿no? Yesenia cierra y se nos acabó el tiempo, podríamos tener una hora más, pero no tenemos el tiempo de la clase. Yesenia. Sí, bueno, yo solo como parte de mi texto argumentativo y escuchando las opiniones de todos, yo aquí solo pongo, pues invitar a la sociedad a tratar de entender que hay muchas maneras diferentes de expresarse, porque la verdad vivimos en un país donde la gente no es tolerante, o sea, todo le molesta o todo le gusta, o si a muchas personas les gusta algo, pues a todos les gusta, si a todos no les gusta, ahí vamos. Entonces yo creo que tenemos que ser más críticos y la verdad, pues si no, todos aprender a ser más tolerantes en un país como en el que vivimos. Bueno, en términos de la afirmación creo que podemos dar por terminado. Tenemos muchísimas cosas que discutir, aquí apenas se está abriendo una panorámica y precisamente la idea es no solamente que expresemos nuestro pensamiento en este debate y por escrito, sino también el pensamiento para organizar nuestras acciones, ¿sí? En la medida en la que ustedes quieran participar, se está tratando de fomentar un papel crítico del pensamiento de ustedes para la acción, ¿sí? Entonces, las acciones que tomen, yo no voy a liderar esas acciones, ¿no? No es mi papel hacerlo, pero se están expresando aquí cosas que si no tendríamos la oportunidad dentro de un curso, quizá nunca se trataría, ¿no? Y nos estamos conociendo de otra manera. Esa es la función de este tipo de trabajo, no es necesario que nos pongamos de acuerdo porque no convencimos a Miguel, o más o menos lo convencimos por el mismo discurso que se fue presentando, pero quizás hace falta mucho más esta parte donde en sus distintos momentos ustedes presentaron un material muy bonito, ¿sí? Donde presentaban los grafitis que eran expresiones artísticas, ¿no? Y por otra parte está para nuestras periodistas, que ya no va a dar tiempo de que aquí expongan
su crónica, su relatoría, digamos, del debate, pero que va a estar por escrito.